Bueno, vamos a ver estito más que dice cómo resolver de manera gráfica, es decir, a través de gráficos, ecuaciones lineales con una variable. ¿A qué se refiere? Pues vamos. Aquí tenemos una ecuación y esta recta es la gráfica de esta ecuación. A esta ecuación yo la voy a escribir como función y su función se va a llamar f. F de x entonces va a ser 2x más 4. Recuerden, en lugar de y podría escribirlo yo como una función, f de x, ¿verdad? Vamos a escribir otra función más. Vamos a inventar una y esta función, a esta le vamos a llamar g de x. Y g de x va a ser una función, pues que sea 2, ¿sí? Esto también puede ser una función, sería como la ecuación y igual a 2, ¿verdad? Si yo grafico eso, como ya lo hemos visto en un video pasado, esto es lo que yo voy a obtener. Entonces esta de acá ya está graficado, es esto. Ahora vamos a graficar esta de aquí, g igual a 2. Significa que y en todo momento va a valer 2. Es decir, aquí va a valer 2, cuando x vale 2 vale 2, cuando x vale 3, g de x vale 2, y así. Entonces esta va a ser una recta de esta forma, una recta horizontal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Pues aquí dice resolver ecuaciones lineales a través de la gráfica. Bueno, esto es lo que quiero que se entienda bien. Miren, el dominio de f de x son todos los reales. El dominio de g de x también son todos los reales, ¿verdad? Esto continúa hacia los dos lados. Entonces, en ese dominio hay un número cuyo rango, cuya pareja, va a ser el mismo para f de x y g de x. Y ese número está por acá. ¿Por qué? Porque para este punto de aquí, que en este caso gráficamente se puede ver que es 1, para ese punto, entonces, ¿cuánto va a valer f de x para ese punto? Para este punto de acá, f de x va a valer 1, es decir, el rango, perdón, 2, el rango va a estar a esta altura, ¿no ven? Y g de x siempre vale 2 porque esa es la ecuación de g de x. Entonces, como pueden ver, hay un x para el cual las dos funciones tienen el mismo rango. Muy bien, nosotros gráficamente podemos ver esto, pero lo demostraremos analíticamente, es decir, a través de ecuaciones. Hay un momento en el que f de x va a ser igual a g de x, ¿verdad? Eso es lo que hemos puesto aquí. Miren, estos dos son iguales. Hay un punto, este es el punto. En este caso, en nuestra gráfica es fácil saber que esto es 1 porque entra de forma exacta, pero muchas veces no vamos a saber exactamente cuánto es. Solamente vamos a saber que existe un punto cuyo rango es el mismo para dos funciones diferentes, como en este caso. Entonces, lo que hacemos en esas situaciones, nosotros sabemos que el rango para las dos funciones va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces f de x va a ser igual a g de x. ¿Y f de x qué es? Pues es esto de acá, 2x más 4. Y g de x es esto de acá, 2. Ahí, como pueden ver, yo tengo una ecuación de una variable, ¿verdad? Que es x, la vamos a resolver. Entonces, el 4 va a ir al otro lado con menos 4 y 2 menos 4 va a ser menos 2. Y luego el 2 va a ir a dividir. Entonces aquí me queda simplemente x y aquí me va a quedar 2 menos 2 sobre 2, pues eso es igual a menos 1. Muy bien, y como ustedes pueden ver, un valor para que estas dos funciones tengan el mismo rango, es decir, el mismo valor en el eje y, pues es que x sea menos 1. Y nosotros aquí gráficamente podemos ver eso, que en x menos 1, la línea azul está en el punto 2 y la línea roja también está en el punto 2. Entonces, eso es, como podemos ver, de manera gráfica nosotros podemos determinar este valor. Esto nosotros antes lo hacíamos a través de solamente ecuaciones, ¿verdad? Nosotros hacíamos este proceso y teníamos el valor de x, pero ahora estamos viendo que hay otro camino y eso es a través del análisis de la gráfica. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí tenemos una función y que va a ser igual a 2x más 4 y vamos a inventar otra más, esta de acá. Entonces vamos a graficar esto de aquí. Yo voy a dar valores para x y para y. Vamos a dar simplemente dos valores, hemos visto que se puede graficar así.
Cuando x vale 0, todo esto vale 0 y y se queda con el valor de menos 3. Le voy a dar otro valor a x. Como el denominador es 5, pues le voy a dar un múltiplo de 5 y ese valor puede ser justamente 5. Entonces cuando x valga 5, 5 sobre 5 es 1, menos 3 me va a dar menos 2. Muy bien, vamos a graficar de color rojo entonces estos dos puntos. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Estamos hablando de este punto. Cuando x vale 5, y vale menos 2. Entonces estamos hablando de este otro punto de acá. Si yo hago la gráfica para esta línea, me va a salir más o menos algo así. Va a ser más o menos algo así. Ahora, esto está bien interesante. Miren, hay un punto en el que estas dos gráficas se van a cruzar y ese punto es acá. Ahora, ¿cuánto vale exactamente ese punto? Pues si la gráfica estuviera muy bien hecha, tal vez sea menos 4, ¿verdad? O un valor cercano a menos 4. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser determinar eso. Le vamos a poner nombres a estas dos gráficas. La gráfica esta, la celeste, se va a llamar nuevamente f de x. Y esta gráfica roja se va a llamar g de x. Entonces, yo sé que en algún momento f de x y g de x van a tener el mismo valor, que va a ser ese, ¿verdad? Entonces yo puedo igualar f de x igual a g de x. Muy bien, ahora reemplazo. F de x es esto de acá. Entonces f de x es 2x más 4 y g de x es esta función que también hemos graficado, que va a ser x quintos menos 3. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo por ecuaciones, como ya hemos hecho antes. El primer paso siempre es eliminar denominadores. Multiplicamos entonces todo por 5 y voy a tener aquí 10x, porque esto multiplico por 5. Esto también por 5, 20. Todo esto por 5 se simplifica, porque si yo pongo 5 ahí abajo, entonces se va a simplificar. Me va a quedar simplemente x, y esto 3 por menos 5 va a ser menos 15. Muy bien, ahora esto se va a ir al otro lado con negativo, y 10 menos 1 va a ser 9x. Y este otro lado se va a ir al otro lado con negativo también, y menos 15. Menos 20 me va a dar menos 35. Muy bien, ahora el 9 se va a ir a dividir y eso va a ser, me va a dar menos 35 sobre 9. Y si yo escribo ese decimal, me va a dar 35 dividido entre 9, 3,8. Redondeado, 3,9, ¿verdad? Negativo, porque esto es negativo. Entonces, ¿qué significa? Que en el punto 3,9, como podemos ver acá, la gráfica está bastante bien hecha, es un poquito antes del 4, ¿no ven? Entonces, en el punto menos 3,9, ahí está, ese es el punto menos 3,9. En ese punto los valores de f de x y de g de x valen exactamente lo mismo. Entonces, como ustedes pueden ver, yo esto lo hacíamos antes como una simple ecuación y lo podíamos resolver, pero ahora nosotros podemos ver esa ecuación como una igualdad de dos funciones. Es otra forma de verlo. Es una igualdad de dos funciones que están representando líneas, porque esto de acá es una línea, ¿verdad? Y esto de acá es una línea. ¿Cómo sabemos que son líneas? Porque el exponente de la variable es 1. Entonces, como pueden ver, una ecuación se puede escribir como la igualdad de dos funciones lineales. Y vamos a ver un ejemplo más. Ahora me dice, determine de forma gráfica. ¿Qué significa? Que esta vez no voy a hacer ecuaciones. Si hago la ecuación va a ser solo para comprobar. Pero lo que tengo que hacer es encontrar la solución de esta ecuación. Muy bien. Entonces, vamos a escribir, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a escribir la ecuación que está ahí. Ahora, yo lo voy a escribir esta ecuación como dos funciones. Voy a decir que todo esto de acá va a ser f de x. Y esto que está en el otro lado va a ser g de x. Muy bien, entonces, y lo escribiremos acá. Entonces, f de x va a ser igual a 3x más 2 y g de x va a ser igual a 4x menos 4. Muy bien, ¿para qué hice eso? Porque ahora yo voy a graficar cada uno de estos, ¿sí? Porque yo sé que lo que estoy haciendo en este momento es decir que f de x
va a ser igual a g de x. ¿Qué significa eso entonces? Que el x que yo estoy manejando va a permitir que estos dos valores sean iguales. Por lo tanto, va a ser similar a este punto de acá. O sea, un punto donde las dos funciones valgan exactamente lo mismo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a graficar estas dos de acá. Lo voy a mover esto acá abajo. Muy bien. Entonces vamos a graficar primero esta de acá. Nos podemos dar algunos valores. Podemos decir x y f de x. Entonces, como siempre, los valores más fáciles. Cuando x vale 0, todo esto vale 0 y me queda simplemente 2. Y me daré uno que sea un poquito más lejano. Tal vez el... No, creo que está bien uno más cercano, el 1. Entonces todo esto va a ser 3 por 1, 3, más 2, 5. Entonces yo ahí tengo ya dos puntos para poder graficar esta recta. El punto 0, 2, 0, 2 que está ahí y el punto 1, 5. El punto 1, 5 está ahí. Entonces, más o menos, esta gráfica va a ser algo así. Esto es f de x. Tiene sus flechitas porque se extiende de forma infinita hacia los dos lados. Ahora vamos a graficar el otro. Vamos a darnos también dos puntos. Aquí yo voy a poner x. Y ahora voy a sacar el valor de g de x. Entonces lo mismo, cuando x vale 0, todo esto se hace 0 y me queda menos 4. Y cuando x vale 1, pues esto se vuelve 4 por 1, 4. Y 4 menos 4, 0. Entonces ahí tenemos los dos puntos. 0 menos 4 el primer punto. 0 menos 4 sería eso de ahí. Y 1, 0. 1, 0. Entonces estamos con ese otro valor de ahí. Como pueden ver, son gráficas que van a ser casi paralelas, pero no van a ser paralelas. Entonces, tal vez va a ser un poquito difícil graficar esta función, pero lo vamos a intentar. Más o menos hasta por ahí yo lo voy a extender. Y esta otra también la voy a tener que extender. Va a ser más o menos hasta por ahí, ¿verdad? Entonces, aproximadamente, todo esto si tuviéramos una regla sería mucho más fácil, nos saldría bastante exacto. Aproximadamente, un valor donde tanto f de x como g de x valen lo mismo. Aquí está un poquito difícil borrar eso, pero ya, lo vamos a dejar entonces ahí. Entonces, un valor donde ambas funciones van a valer lo mismo parece ser este de acá. Si yo esto lo bajo de forma vertical, más o menos llega entre el 4, entre el 5. La gráfica no está perfecta, pero me da una idea, como les digo. Si ustedes hacen esto con regla y en una hoja cuadriculada, seguramente les va a dar un valor mucho más exacto. Aquí está un poco complicado porque no cuento con regla. De todas formas, nosotros vamos a verificar cuál es este valor. Lo vamos a hacer a través de la resolución de ecuaciones. Vamos a resolver esta ecuación y eso es bastante sencillo. Lo vamos a escribir aquí. Entonces yo copio 3x más 2 igual a 4x menos 4. Entonces esto lo voy a mandar a restar y esto 3 menos 4 se va a volver menos 1x. Este también se va a ir a restar y menos 4 menos 2 se va a volver menos 6. Multiplico todo por menos 1 y x va a ser 6. Entonces x es 6. No, la gráfica entonces no está muy bien, ¿verdad? X es 6. Aquí debería haber sido más o menos el choque. Y tal vez sí, tal vez, porque como podemos ver son gráficas muy parecidas una con otra y sin regla es muy difícil. Tal vez, haciéndolo de esta forma, sí hubiera chocado inclusive un poco más adelante, ¿no ve? Entonces, haciendo gráficamente es un poquito complicado, la verdad, pero les va a resultar más fácil si ustedes lo hacen con regla y en una hoja cuadriculada. De todas formas, espero que se haya entendido. Este es el concepto clave, que una ecuación común y corriente yo lo puedo escribir como si cada uno de los miembros fuera una función diferente y después como si yo estuviera igualando las dos funciones. Ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo escribo de esa forma, puedo graficar cada una de estas funciones y en el momento en que se igualen, que sería este punto de acá más o menos, ¿no ve? En ese momento significa que las dos ecuaciones tienen un x, tienen un dominio para el cual ambas van a valer exactamente lo mismo.
Bueno, espero se haya entendido. Esto es bastante importante para acostumbrarnos cada vez más a manejar las funciones y relacionarlas con ecuaciones. Esto nos va a ayudar mucho a interpretar problemas de física y de otros temas de matemática. Entonces tiene que entenderse. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Apoyen el video, déjenle un like, comenten, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.